Les vamos a dar las buenas tardes aquí, buenas noches a los que se están desde España, pero aquí ya está comenzando a oscurecer. Buenas tardes a cada uno. Primero a nuestros estudiantes del diplomado, bienvenidos, y también a todas las visitas que tenemos hoy día. Estamos en este minuto en una de las sesiones del diplomado en mediación lectora y creatividad que dictamos desde la Fundación Entre Líneas. Este es uno de los encuentros inspiradores, este es el cuarto de este año, y los encuentros los abrimos a la comunidad porque creemos que es importante generar estos espacios donde podamos encontrarnos, hablar de literatura, hablar de mediación, hablar de libros, hablar de lectura, y entre todos nos interesa poder abrir las puertas y tenerlos a todos aquí, así que bienvenidos y bienvenidas. Contarles que este espacio, el diplomado, es patrocinado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por IBI Chile, y en particular los encuentros inspiradores hoy en día, hoy con Adolfo Córdoba, también es patrocinado por Fondo de Cultura Económica Chile. Nada, quiero darles la bienvenida, contarles que estamos abriendo nuevos procesos de nuestro diplomado para el segundo semestre del 2023, así es que lo vamos a dejar información aquí en el chat para que puedan después recorrerla, conocer nuestro programa, conocer el módulo. Tenemos muchos estudiantes también del año pasado aquí que están de visita, les damos la bienvenida, qué rico verlos por acá. Sí. Y bueno, dejamos aquí a Adolfo Córdoba con Constanza y que tengamos una buena conversación. Los invitamos a escribir sus preguntas a través del chat o a pedir la palabra a través del levantando la mano. No dejen las preguntas para el final, porque si las dejan todas para el final, después ya no nos queda tiempo. Nosotros, la dinámica de esta sesión es que partimos haciendo una conversación nosotros y después ya empezamos a abrir el micrófono para que ustedes también puedan participar. ¿No? Así es que gracias a todos. Gracias, Andrea. Bueno, primero decirles que estos son consejos prácticos. En la esquina derecha arriba, intenten poner lo que se llama la vista del hablante, cosa de que podamos ver a Adolfo en grande, ¿cierto? Una O ventanita no, pequeña o no, exacto. para que podamos analizarlo. Entonces en la esquina a la derecha arriba dice vista y pueden poner vista del hablante. Y al resto de las personas ojalá lo pongan en silencio porque si no cuando muevan un papel cualquier cosa van a aparecer ustedes en grande. Bien, ahí entonces vamos. A ver, Adolfo, ¿cómo empezó toda esta historia? ¿Cómo te tenemos hoy día aquí bueno, como escritor, como crítico, como mediador, como antologador? Bueno, todos los DOR que existen. ¿Cómo empezó esta historia? Más que como profesional, me refiero a en tu infancia, ¿cuáles fueron como aquellos, a lo mejor, hitos que te marcaron y que a lo mejor tú hoy día sientes que fueron importantes en tu construcción, ¿verdad? Como profesional y como ser humano. Oye, me encanta que te hayas ido más atrás porque yo dije, bueno, ¿cómo empezó? Tal vez cuando nos conocimos en 2012 en el máster de la Autónoma de Barcelona, pero en realidad a mí cuando me preguntan cómo empezó algo, mi compañera suele bromear que yo respondo que todo comenzó en 1983, que es cuando nací, y tú me estás dando oportunidad de que me vaya efectivamente a mi infancia. Bueno, antes de contarles, agradecer el espacio, la invitación, la alegría de estar compartiendo además con tanta gente querida, con las que nos encontramos constantemente en diferentes espacios. Es como continuar de alguna forma cerquita y creo que como muchas veces me ha tocado a mí compartirles cosas, de alguna forma es ir colectivizando lo que yo estoy pensando, lo que estoy escribiendo, las cosas que he leído, la gente que he conocido. Y entonces me gustaría también contarles que el espacio en el que me ven, no sé qué tan grande lo vean, pero no estoy en mi espacio de trabajo.
estoy en la oficina de una muy querida amiga que se llama Aura Shaide Esquivel Flores, de la que he publicado algunos textos en Linternas y Bosques, y con quien hice aquel manifiesto Soy joven, soy lector, que tuvo su circulación y que también pueden encontrar en mi blog, linternasybosques.com. Áurea tiene un espacio, ahora mismo me resulta significativo estar haciendo aquí este encuentro, porque ella coordina una biblioteca en el Centro Cultural Tlatelolco, en la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Tlatelolco, y como muchas saben, quizá o les resultará familiar la palabra, pues por motivos eh, muy lamentables, por la masacre de estudiantes que hubo en el 68, y antes que estuviera asociada a eso, pues ubicar que Tlatelolco era una ciudad conurbada, digamos, a Tenochtitlán. O sea, era una ciudad fundada también por un grupo de origen mexica, pero que se había separado de los que fundaron Tenochtitlán y crearon otra ciudad que fue la ciudad de Tlatelolco, un sitio pues tan antiguo, o un poco menos, pero de la misma época de Tenochtitlán, y culturalmente es un sitio que, como ya ahí sí emparejado con la historia que conocen, ha tenido que resistir a muchos embates y todavía continuamente da muchas muestras de comunidad y de creación en comunidad y de prácticas culturales y artísticas asociadas a la transformación social, ¿no? Y a la recuperación del territorio y a la recuperación también de espacios. Y en ese sentido, esta biblioteca ha sido una batalla ganada, afortunadamente, a lo que muchas veces pasa con los espacios de lectura y de bibliotecas que son recortados o que son regateados. Y en particular, aquí estoy viendo que tiene Aurea una coronita. Me gusta estar aquí porque Aurea es una mediadora de lectura, hecho de este lugar un espacio para jóvenes, niños, niñas, niñas, y que acepta muchas expresiones culturales distintas y que creen la lectura de una manera transdisciplinar, como muchas y muchos de nosotros. Entonces aquí suceden más cosas que las que suceden solamente en la página del libro, digamos, ¿no? Y bueno, entonces ya fue una gran introducción, pero me parecía importante situar el espacio en el que estoy porque además es la primera vez que vengo aquí, a pesar de que somos muy amigos. Yo no conocía la biblioteca, entonces me hizo mucha ilusión llegar, ver el espacio, y ahora mismo, en paralelo a esta sesión, pasando una puerta de cristal que ustedes no ven ahora, está teniendo lugar una sesión llamada Mirar Libritos, que es una sesión muy antigua, ya digamos que una práctica de muchos años que creó Carola Díez. Carola Díez es una mediadora de lectura argentina radicada aquí en la Ciudad de México, que consiste básicamente empezó ella haciéndolo en su casa, se reunía con gente que le gustara el libro ilustrado y el álbum a ver libros, por eso se llamó Mirar Libritos. Luego, muchos años, nos incorporamos varios amigos, colegas de ella en la Biblioteca Vasconcelos, y ahí sesionábamos una vez al mes, hacíamos un Mirar Libritos, y con la salida de Daniel Goldin de la Biblioteca Vasconcelos, quien era director de ahí, y un embate fuerte que ha habido hacia la biblioteca pública en México en estos últimos años, se mudó Mirar Libritos a este lugar con Aurea. Entonces, y ahora mismo está teniendo lugar un Mirar Libritos sobre fotolibros, que es un tema que a mí me interesa particularmente, el fotolibro. Podemos hablar de un fotolibro si quieren más adelante, porque mi compañera es fotógrafa y se dedica a hacer fotolibro. Entonces ella está ahí teniendo en paralelo a nosotros, hablando de fotolibros para niños, niñas, jóvenes y adultos interesados en pensar, igual que ustedes, la circulación y la mediación de la literatura infantil y juvenil. Bueno, ya cerré mi prólogo. Puedes hablar lo que quieras, este espacio es tuyo. No, si soy yo mismo diciéndome a mí mismo, responde la pregunta y avanza, porque para escucharles también. Pero gracias, Constanza. Bueno, y ahora sí, entonces ya ubicados en dónde estoy, y también porque fue lindo ver en el chat, muchos de ustedes están diciendo también desde dónde están viéndonos, entonces qué bien encontrarnos.
Ya hasta se me olvidó la pregunta. No, sí, que cómo llegué, cómo llegué a la literatura infantil. Pues yo creo que, o sea, ¿por qué estoy aquí? Me gusta además que lo vincules con mi infancia, porque sí, definitivamente creo que muchos de los que estamos aquí, muchas de los que estamos aquí, algo pasó en nuestra experiencia de vida, quizá hay alguna pregunta en la infancia que hace que sigamos reuniéndonos a pensar en libros que ya no están directamente tal vez dirigidos a nosotras como personas, ¿no? Pero adultas que leen. Pero sí, en mi infancia lo que hubo fue mucha literatura de tradición oral, muchos arrullos, y yo creo que más recientemente he hecho conciencia de cuánto yo estoy aquí para regresar a ese espacio en donde yo me sentí siempre muy amado y muy libre. Sí, soy de una ciudad en México que se llama Veracruz, que está en el Golfo de México. Es un puerto más conocido por su carnaval y porque de aquí es Salma Hayek, bueno, de allá es, o cosas así. Y No bueno, es malo. no es malo, ¿no? No, no es malo, ¿no? Pero quiero decir, no necesariamente es muy conocida Salma Hayek por ser una mediadora de lectura Pensadora. o lectora, ¿no? O sea, sí, es una mujer, sí, muy inteligente. Bueno, no vamos a hablar de Salma Hayek, pero el punto es que eh, también tenemos a un gran compositor que es Agustín Lara. En fin, Maravilloso. soy de Veracruz, que no es conocido por su cultura libresca. Y cuando yo era niño, no había una librería a la que fuéramos, mucho menos una biblioteca. Había una biblioteca municipal, pero era más un rumor que hubiera libros ahí, porque yo iba ahí a eventos que no tenían nada que ver con los libros, que no está mal, lo sabemos, que bien que las bibliotecas también sean espacios para que pasen otras cosas más allá de los libros, pero digo, si hubiera sido bonito que también pasaran cosas con los libros, ¿no? Y no, eso no sucedía en la biblioteca municipal en mi época. Y luego, en mi infancia, y luego pues llegó una librería como que traía algunos títulos así comerciales y sí fue como interesante, pero es decir, los libros y la literatura que yo leí y bebí en primer lugar, y como todos los niños y niñas que tienen la fortuna de entrar al lenguaje así, llegó por el arrullo, por las historias de tradición oral, por todo lo que me rodeaba, que estaba muy vinculado también a la música. Tuve un abuelo que le encantaba la poesía, entonces me recitaba de memoria versos de Rubén Darío. Una abuela que todavía vive, que me cantaba arrullos muy largos, mi madre que jugaba mucho y ella tenía una manera de narrar nuestras experiencias en tiempo real que era muy divertida. O sea, salíamos a hacer cualquier cosa y ella empezaba a hacer una narración en tercera persona como si nosotros fuéramos personajes de un cuento. Entonces realmente la literatura estaba metida en mi vida más que en los libros, porque de alguna forma los libros fueron llegando, pero llegaban más pues de la Ciudad de México, cuando había oportunidad de que alguien había ido. O sea, sí hubo libros y sí había, mi abuelo materno justamente le daba valor al libro como objeto, a las bibliotecas, todo eso fue parte también, pero estuvo más presente en la oralidad y en otras disciplinas, como en los entrecruzamientos que propone la literatura con otras artes, como cada vez que a Veracruz llegaba una obra de teatro, que había un concierto de una orquesta sinfónica, mi madre procuraba llevarnos y hacer el vínculo con alguna historia, ¿no? Ahí, en el fondo, la cultura de la palabra fue la que te envolvió, la que te arrulló, la que te apapachó, ¿verdad? Sentí Exacto. que en el fondo el tema de los libros era más difícil. Ujú. Ahora, es muy bonito esto que dices del vínculo, que es algo que nosotros propiciamos mucho y que es como esta cosa más fluida entre las artes. Hemos separado las artes como súper arbitrariamente
Y claro, la música y la poesía son prácticamente lo mismo, bueno, y el teatro, para qué decir, y etcétera, o sea, y las artes visuales, como que en realidad tiene una lógica mucho más orgánica cuando están integradas, ¿verdad? Y eso la oralidad lo propicia mucho. Ahora, Claro. bien, la cultura de la palabra, libros, sí, pero esto de tomar la literatura un poco como bandera de lucha, entre comillas, en términos de, yo imagino como de sentir qué importancia tiene, digamos, para la sociedad, para el ser humano, en qué momento se produce eso, qué es lo que tú piensas sobre eso. Claro, o nada más una cosa, estoy viendo en el chat que Gabriela dice que no pasaba nada, sí están bien, yo tampoco me veo a mí mismo, pero supongo que pues, ustedes sí me ven, ¿no? Pero eso puede ser algo de mi conexión ¿Ves? y creo que en Te general vemos, te vemos. sí me ven. Qué Sí, bueno. estamos viéndolos a todos aquí. Yo también los veo. Ah, Gabriela, a lo bueno, mejor vuelve a entrar. Gabriela va a volver a entrar, dijo. ya, Ya. listo. Te Bueno, recuerdo. Ah. sí, ahí estamos. A ver, pues ya se ha reflexionado al respecto y esto que pareciera ser bueno, y que es una especialización, en realidad es una parte constituyente de cualquier ser humano, ¿no? Esto a veces, seguramente muchas y muchos aquí se han topado con quizá una persona que no está muy sensibilizada con el mundo de las artes y es tratar de explicar la importancia de tomar agua, ¿no? Es como que, y en ese sentido, por eso pienso en lo que dices de esa manera siempre integrada y no categorizada entre libros o cine o música o arquitectura, sino todo ahí como un poco en un continuo, porque digamos que de esa forma, antes de que existiera un diplomado de mediación, de creatividad, con esa especificidad, ya estábamos entrando y llegando al mundo de la ficción de una forma orgánica, por decirlo así, ¿no? Sin el título. Y creo que más que una sede específica de un género, una especialidad, una disciplina artística, es nuestra sed de ficción, ¿no? Nuestra sed de desdoblamiento en otra posibilidad que puede tener una forma poética o narrativa o musical o escénica, pero que al final es intentar abrirnos paso en la grieta que nos permite imaginar cómo salvar la vida, cómo cambiar una realidad o cómo reírnos de nosotros, o sea, desde lo más existencial que queramos hasta lo más cotidiano. Hay un libro que se llama Leer la mente, me parece, sí, Leer la mente de Jorge Volpi, donde habla de la cantidad de tiempo que pasamos al día invirtiendo, sí, nuestra mente y nuestro espacio en ficción, ¿no? Bastan las redes sociales para creo que Volpi no pone ese ejemplo, pero el mundo de las redes sociales, que es básicamente la ficción personal y colectiva que vamos haciéndonos, es una prueba de esto, de nuestra necesidad de ficción. Ahora, está bien, creo que hace falta, está bueno relativizarlo así, como hacerlo cotidiano y pensar que cualquier persona que no se considera lector, lectora, en realidad seguramente es una persona que en ese sentido, pues, y con toda intención uso la palabra, consume, es un consumidor o una consumidora de ficciones, pero más allá de cómo el mercado y el algoritmo nos adivina la ficción que queremos, ha estado ahí desde antes desde el principio, pues, y para particularizar, también está bien defender esa especificidad de pensar particularmente, pues sí, en la literatura infantil y juvenil, cómo la hacemos, cómo la mediamos, cómo la leemos, por qué, desde dónde, para quién, entre quiénes. Para mí también termina de tener sentido tu pregunta justo en espacios así, donde no está solamente uno leyendo, sino
está uno también pensando cómo ese espacio que se crea, que es invisible en una comunidad que está leyendo, es invisible en el sentido simbólico, cómo en realidad puede ser una herramienta de transformación social. Eso de herramienta de transformación social, claro, y esto de la importancia en general, ¿cierto?, del arte en la vida, de vivir con arte, que en el fondo no es más que una arista de todo esto, de la literatura, etcétera, de las artes como hablamos. Ahora tú hablaste en un principio de una oralidad muy presente, de la música, de muchas artes, y luego, ¿qué? Porque tú eres un autor y eres un crítico y un antologador bastante erudito, por decirlo de alguna forma, sin ser críptico. Bueno, algunas veces sí, pero eres bastante erudito. Entonces, ¿cuáles fueron esas voces que te alimentaron, esos libros, esas, no sé, ese terreno, digamos, fértil del cual bebiste? Perdón cuando soy críptico, yo creo que lo ¡Ah! soy para, no soy tan consciente, trato No, de no, no... no. No, más bien eres exigente con nosotros los lectores, cosa que es buena. No, pero no, bueno, la verdad es que también creo que, por ejemplo, alrededor de Linternas y Bosques ya va a cumplir 10 años el blog, y aunque hay gente que sigue llegando por primera vez, también creo que hay gente leyendo el blog, muchos ya desde el principio, y yo he crecido como lector también, entonces me parece que hay veces que me gusta también provocar la curiosidad, que a lo mejor sucede o no, porque haya una lectura más allá de una reseña que sea básicamente una síntesis del libro, ¿no? Que nunca fue la idea. Y en todo caso, sí, eh, lo críptico o lo desafiante también a mí me parece que puede ser una oportunidad para encontrar otras cosas. Y llegué ahí, pero fíjate que me detuve ahí y me interesó escuchar cómo lo dijiste, porque mi formación de periodista justo me hizo insistir en todo lo contrario, ¿no? Un periodista pues no debe ser críptico en general, ¿no? O sea, tendría que poner realmente al servicio de mucha gente información de manera clara. Entonces también me interesa eh, que esa aproximación. Y creo que así empezó. Digamos que para continuar con la historia, pues yo estudié Ciencias de la Comunicación con un enfoque en periodismo, empecé a trabajar en un periódico aquí en la Ciudad de México, y en ese periódico había un suplemento, un semanario infantil que salía todos los sábados, que se llamaba Gente Chiquita, donde empezaba, o sea, llegaban a la redacción libros, las novedades editoriales, para hacer reseñas, para proponer entrevistas con los autores, y a mí me interesó muchísimo ese mundo. Desde que entré al diario en 2008, fue como amor a primera vista el mundo de la literatura infantil y juvenil, que no me era ajeno, pero tampoco me era realmente familiar. Era algo que estaba como un decorado casi en mi vida. Me gustaba mucho el mundo de la infancia, y en la universidad había hecho algunos proyectos vinculados a la infancia, pero realmente mi tesis de licenciatura, a veces una revista independiente de sí, de arte y de naturaleza, que son dos de mis puntos cardinales. Y entonces, pues yo estaba en el periódico en el que estaba especializado en periodismo ambiental, o sea, yo hacía reportajes de naturaleza, me iba al sur, a los campamentos tortugueros, andaba en el norte, en los desiertos, conociendo a ONGs que trabajaran el tema de la conservación principalmente, y tratando siempre de vincularlo al arte. Esa revista en buena medida inspiró una revista que todavía se publica en el periódico Reforma, solo que claro, sacaron casi toda la parte artística, quedó una sección muy pequeña de lo artístico. Pero entonces durante varios años yo era primero reportero, luego editor de esa revista que había sido mi proyecto de tesis, que se llama Verde, pero cada que podía, yo solito me ofrecí de voluntario para hacer las reseñas de literatura infantil para el semanario. Y pues ya ven que es cuando se ofrece a alguien así, normalmente los colegas dicen, adelante, ¿no? O sea, tenemos tanto que hacer que,
que fue fácil encargarme de eso, y fue descubrir un mundo desde el objeto libro y empezando por ahí, ¿no? El álbum, que yo no lo conocía realmente con esa diversidad que existe ahora y de la que ya existía en 2008, y decidí pues hacer un cambio radical en mi carrera, y el pretexto me lo dio los estudios, como a veces pasa, y me renuncié al diario para hacer el máster en donde nos conocimos en 2012, y yo seguí colaborando con el diario de manera externa para diferentes secciones, bueno, sobre todo para la revista ambiental, pero ya nunca regresé, ya me quedé ahí, y justo desde el principio estuvo muy intrincado o entrecruzado como una triada el tema del periodismo, porque yo llegué así a la literatura infantil con la curiosidad del que tiene que reportear algo y hacer preguntas, entrevistar autores, editores, pero luego también con esa curiosidad del que escribe, porque a mí siempre me gustó escribir, había sido una primera opción de carrera la de letras, y yo en el diario empecé a escribir cuentos, y ya luego, para que no fuera muy grande la tentación de escribir cuentos en lugar de notas, por más que haya muchos colegas que escriben puro cuento, saludos, renuncié, pero la literatura estaba también ahí, y yo ya había empezado a escribir mi primer libro, que es una novela que se llama Para la niña detrás del árbol, que ahora va a salir una nueva edición con el Fondo de Cultura Económica. Y ahí creo que alguien está compartiendo pantalla, o yo asumí algo. Sí, qué raro. Bueno, Em, ahora se resolverá seguro. Listo. Adolfo, Sí. te iba a decir algo. No, lo que pasa es que yo no fui clara ni del todo justa. Lo que te iba a decir respecto del trabajo que haces de en Linternas y Bosques, justamente es un trabajo de comunicación muy importante, porque no se queda en la reseña, sino que profundiza, le da varias vueltas más, pero de una forma muy amable. De una forma que uno no siempre encuentra o encuentra muy poco. Entonces yo creo que somos muchos los agradecidos de irnos vinculando con nuevas obras, con nuevos temas. Acá yo creo que hay muchas y muchos lectores de Linternas y Bosques que pueden ir dejando ahí sus comentarios sobre el blog. Pero no, yo me refería un poco, no, porque en el fondo se nota en tu voz, no sé, uno ve un poco, bueno, los cuentos de hadas de forma muy presente, cuentos de hadas que no son los típicos, o sea, como, bueno, o sí, también algunos. Uno diría, no sé, bueno, pone citas siempre de Julio Verne, uno como que parece que ahí reverberara, no sé, Borges, Michael Ende, como que eres muy, ¿cómo decirlo así? Como un escritor muy cosmopolita, porque está lo oral propio de tu terruño, pero también está la literatura universal para chicos, para grandes, ahí como siempre dando vuelta. Entonces, la pregunta era un poco de dónde habías bebido, cuál sientes tú que son algunas de las voces importantes en tu escritura. No, no te preocupes, Constanza. Para mí fue un halago, porque, a ver, yo creo que y a ver, y para hablar de nuestra materia, le tenemos miedo a veces a lo críptico. O sea, cuando tú dijiste esa palabra, yo te juro, no sé, tal vez lo comuniqué mal, pero me dio gusto, Ah, porque ya, perfecto. yo creo que uno puede encontrar o sea, a ver, hay diferentes niveles de lectura, pero justamente hay como una exigencia muchas veces en la literatura infantil y juvenil a que no haya densidad. Casi o sea, pareciera un contrasentido, pero que no haya densidad, que sea planito, que no tenga muchas caras, porque la infancia es así, plana, ¿no? Así la queremos definir muchas veces. Y la infancia es críptica. Básicamente, no sabemos, por más estudios pedagógicos que podamos tener, no sabemos qué pasa en la cabeza, en la mente exactamente de un bebé, de una niña, un niño que empieza a caminar, que empieza a nombrar su mundo. Y más cuando van creciendo y ya tienen más palabras para nombrarlo. Y cuando son adolescentes, pues aquí quien conviva con adolescentes crípticos por excelencia. Entonces, reflejar eso
de alguna forma en algunas de las reseñas que escribo, que entiendo que tú lo dices en el sentido en que yo creo que voy dejando pistas, ¿no? O sea, como que Exacto. pongo referencias y a veces son Bueno, referencias, mira aquí, ay, ¿dónde? claro, exacto, Ah, tanto en los libros que es, como los libros que hago, como lo que reseño, trato de honrar ese entramado. Ahí está el dragón blanco. el dragón Ese. blanco. Exige, es una lectura que exige, ¿verdad? Pues sí, sí, supongo que sí, depende del lector, pero Absolutamente. sí, alguna vez Felipe Munita hizo una reseña justo para el grupo Gretel del máster y él hablaba de El dragón como un libro que se entendía cabalmente en su intertextualidad y que en ese sentido era una obra que él decía como, bueno, no sé si sea extraña, pero algo así como que dependía bastante del intertexto, es decir, del cuento original. Y a mí me gustó esto porque, y para enlazarlo como con la historia que les estoy contando, cuando yo cuando estudié el máster, yo ya había empezado a escribir ficción con una sensibilidad que creía que podía ser infantil, que quería hablarle a un niño, una novela muy autobiográfica, pero mi trabajo final del máster fue analizar como lector que había hecho Mark Twain para matar, entre comillas, a Tom Sawyer en las aventuras de Huckleberry Finn, o sea, para hacer que nos olvidáramos de este héroe encantador y divertido que es Tom Sawyer y concentrarnos en Huckleberry Finn. ¿Cómo hace uno una especie de viaje del héroe secundario? Entonces, Ese es mío del año pasado. ya, perdón, pensé que era una pregunta, pero nada más era, ahí nada más era Sí, el cotorreo, el chisme ahí. cosas que pasan. Cosas que pasan. Entonces, en ese trabajo final del máster me ayudó mucho para conceptualizar el dragón blanco y pedir una beca del gobierno mexicano. Entonces, cuando yo terminé el máster, sí había considerado regresar al diario en el que trabajaba, pues para seguir teniendo mi sueldo, pero gracias a ese trabajo pedí una beca con toda esa justificación teórica, estaba muy bien justificado el proyecto y me dieron una beca durante un año para escribir El Dragón Blanco. Entonces ya eso para mí fue el pretexto para empezar también una carrera literaria, pero estaba todo muy intrincado porque había lanzado también Linternas y Bosques, terminamos el máster en 2013, yo lancé Linternas y Bosques en 2014 porque yo siempre había querido tener un blog, había tenido ya varios, ya ven que hubo la época en la donde uno abría un blog cada fin de semana, entonces ya tenía yo varios blogs ahí, pero sentí que Linternas y Bosques me reconciliaba con mi tesis de licenciatura, que hablaba de los medios alternativos, independientes, y yo claramente no había entrado a un medio alternativo, había entrado a un periódico de distribución nacional muy grande. Entonces, Linternas y Bosques me reconciliaba con mi propia idea periodística sobre los medios, y sentía que yo ya había hecho un máster y podía empezar a escribir reseñas y hacer entrevistas y eso con más contenido, mezclando mi práctica como reportero y periodista con lo que había aprendido en el máster y lo que seguía aprendiendo de los libros que leía. Y también como escritor, todo lo fui haciendo siempre de paralelo. Cuando lancé el blog, yo estaba empezando a escribir El Dragón Blanco, la beca la tuve en 2014 y 2015. En 2015 lo mandé un premio de aquí de México, que afortunadamente ganó, y en 2016 eso hizo que el Fondo de Cultura Económica se interesara en él y que se publicara en 2016. Pero sí, depende mucho de la obra original. Yo quería hacer cuentos que se sostuvieran, que tuvieran cierta autonomía, pero que también terminaran de cerrarse cuando uno lee el cuento, la novela del que forma parte el personaje secundario que retoma. Claro, en ese sentido es como un libro coral, polifónico, como se llama, ¿cierto? O dialógico. No, tal vez es difícil no sé si hay algunas personas que lo lean, digamos, por sí mismo, pero está esta cosa como que alude a un texto madre, ¿verdad? Ahora, de ahí a La Noche de la Huida, porque los dos tienen algo, hay una transición importante, hay
La noche de la huida tiene, ¿verdad? Todo eso que late, que palpita, digamos, a lo largo de la historia y que bebe de muchas fuentes distintas, pero a lo mejor de una forma mucho más orgánica o más integral. No digo que aquí no sea orgánico, no, es otro estilo, digamos, pero Ujú, pareciera ujú, que es ujú. otro estilo que profundiza en una misma idea o en una misma línea. Exacto. Me encanta tu lectura y que hayas hecho el vínculo, Constanza, porque efectivamente son como primos hermanos, pero primos hermanos que tienen vidas muy distintas, ¿no? Así como estos primos que viven en continentes separados. Eh, La noche de la huida lo escribí cuando estaba escribiendo El Dragón Blanco, entonces por eso me gustó que quisieras ese salto, porque realmente La noche de la huida es un libro mucho más reciente que salió en 2022, o sea, salió el año pasado, y lo empecé a escribir en 2014, sí, en 2014 cuando tenía la beca, pero rompe con la consigna y digo, para quien no conozca El Dragón Blanco, porque hemos estado hablando ahí un poco, lo mencionaba Constanza cuando hablaba de secundarios, es un libro en donde retoma personajes secundarios de obras universales de la literatura infantil y juvenil que yo leí de niño y les hago un cuento. Puedes Sí, mencionarla para que las personas se ubiquen, o si quieres lo digo yo. claro, como Cuéntame. quieras. A ver si quieres decirlas tú. Bueno, tú, así uno y uno. Este, Está El Mago de Oz, está La historia interminable de Mijael Ende, está Pinocho, en los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen. Y bueno, para poner específicamente qué personajes secundarios, está El gato de César, de Alicia en el País de las Maravillas. Y creo que ya los dije todos, son 6 cuentos. Ajá. Los niños perdidos de Peter Pan, me faltaba. Pero La noche de la huida no cumplía con la regla, que era escribirlo de secundario. La noche de la huida es la historia, es la amplificación en la vida de un protagonista de un cuento de hadas, y por eso no lo incluí en ese volumen y quedó ahí guardado. Pero desde 2014, yo creo que sí, desde 2014, tal vez lo empecé a escribir un poco antes ese cuento, fue lo primero que escribí del proyecto. Sí, porque desde 2014 se lo envié a una editora. Me empecé a comunicarme con una editora. No, ya me acordé, es verdad. Lo mandé en 2015, entonces sí, lo empecé a escribir en 2014. Lo mandé a una editora en ECARE, que había sido mi maestra en el máster, María Cecilia Silva Díaz. Espero que esté todo bien. Y, Sí, todo eh, esperamos. y sí, es verdad que en ese sentido, o sea, La noche de la huida también asume una parte de la creación misma como literatura derivada, o sea, una cosa que se deriva de otra, ¿no? Al final sabemos que pues creamos como por amplificación. Podríamos decir que toda creación es una amplificación de algo. Nosotros somos una amplificación o derivados de otros dos seres humanos. Y así crea la inteligencia artificial que viene, ahí viene Ya vamos para detrás. allá, vamos. Vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya estamos ahí, creo, ¿no? Pero sí, ya estamos llegando. Eh, ya vamos a ir, bueno, en fin, el punto es que, sí, en la conversación, claro, si quieres, por donde quieras, Constante. Pero total que el punto es que existía un cuento, que es un cuento de hadas de los hermanos Grimm, y existía un momento en el que un personaje le perdona la vida, le perdona a alguien la vida, y este personaje es que es una niña, huye y atraviesa el bosque y llega a una casa y ya encuentra refugio. Y a mí me pareció interesante hacer foco en esos 2 párrafos que cuentan los hermanos Grimm y amplificarlos en la noche que huye este personaje. Ajá. Y realmente fue un proceso para mí muy rico de edición y de reescritura. Yo creo en la literatura y en la escritura como en tanto reescritura. Nunca me ha salido, que claro que hay colegas prodigios, pero nunca me ha salido un cuento a la primera, o sea que digo, esto ya está y se va. O sea, como que
cualquier proceso de escritura es una reescritura en muchos sentidos para mí, no solo porque literalmente reescribo las cosas o corrijo muchísimo, sino porque de alguna forma estamos trazando con hilos que vienen ya de tiempo atrás. Y muchas veces para mí la gracia tiene que ver justamente más en el cómo trenzamos esos hilos que ya, dice Marina Colasanti, son hilos así que definen lo que podríamos llamar humanidad, estos hilos de las historias que se van entrecruzando. Entonces, no tanto qué, sino cómo los entrecrucé. Es una pregunta sobre el lenguaje, justamente. ¿Cómo digo esto que ya se ha dicho? ¿Cómo muestro una perspectiva quizá distinta? Y aunque, al igual que el dragón blanco, el cuento continúa en la historia original, o sea, cuando La Noche de la Huida termina, uno puede continuar en el cuento de los hermanos Grimm, tiene más entidad, como dices, Constanza, porque es un álbum, y entonces también Carmen Segovia, la ilustradora, cuenta algo que tiene un principio y un final. O sea, aunque el libro empieza y termina de una forma muy abierta, eh, es distinto a los cuentos del dragón blanco porque no necesariamente, digo, tampoco necesariamente en los del dragón, pero aquí creo que con más claridad, como dices tú, el libro va por su propio camino, ¿no? Bueno, durante esa etapa larga, porque tú dices el 2015, a ver, La Noche de la Huida a mí me parece un libro muy redondo, muy, o sea, aunque deje aperturas hacia todos lados, es un libro con un lenguaje muy preciso, muy cuidado, como que pareciera un trabajo muy macerado, ¿cierto? Muy bien. Y del 2015 al 2022 que lo publicaste, ¿estuvo este proceso continuo de edición o lo guardaste en un cajón? Sí, ahora que te escuchaba, Constanza, pensaría así de que poco eficiente mi tiempo, imagínate, ¿no? Así de todos estos años para escribir un cuento de 3 cuartillas. Todo lo contrario. No, no, sí, total, La no, cocción lenta en la literatura es muy importante. sí, estoy bromeando, porque yo creo en eso, tal cual como lo dijiste, la cocción lenta. Cuando algo se cocina rápido, se nota. Y también en ese sentido, las formaciones que a veces doy directamente con escritores o ilustradores, que justo hace una semana hice una para ilustradores, trataba de insistir en que vieran, porque ellos estaban tomando un diplomado en donde iban a terminar con un álbum ya listo, ¿no? Ilustrado por ellos. O sea, listo entre comillas, una primera maqueta. Justo yo insistía en que, no, que trataran de calmar su ansiedad, que la compartí y todavía la comparto, allá ver el libro publicado o que ya lo publique alguien, a que le interese, porque pues es bueno cuando uno le puede dar más vueltas. Y yo le dimos muchas vueltas a La Noche de la Huida. Y esto que dices de la maceración, me gusta también la idea, pasó por un proceso de conversación muy colectivo con la ilustradora Carmen Segovia, con la directora de arte de Caré, Irene Sabino, con la editora del libro María Cecilia Silva Díaz. O sea, yo le mandé un primer correo en 2014 compartiéndole otro texto A ver, para que me... un Sí, paréntesis. Hemos de decir que tenías muchos portentos sujetando tu trabajo. Era gente muy talentosa. totalmente. La Noche de la Huida quedó así redondo, como dices tú, y agradezco el adjetivo porque está en el corazón del texto esa circularidad que queríamos que tuviera, eh, por el trabajo de las personas que mencioné en la editorial que muchas seguramente les resulta súper familiar, que se Caré. Y ahora, si quieren, les puedo compartir, porque estoy queriendo hacer una especie de taller que se va a llamar, algunas a lo mejor les es familiar, unas reseñas que empecé a hacer hace como un año o más, que se llama Reseñas Dialogadas, donde yo hago un espacio donde en vivo voy reseñando un libro, tratando de pensar en los libros que he reseñado en mi blog. Y ahora quiero hacer una cosa que se va a llamar Procesos Dialogados, donde voy a tomar uno de mis libros para dialogar el proceso y que sirva también para que otros y otras dialoguen sus procesos. Bueno, a ver si me sale y cuándo, pero
andaba yo buscando el proceso de La Noche de la Huida, porque creo que de todos los libros que he hecho, el proceso de La Noche de la Huida ha sido uno de los más largos y de los más ricos para mí, donde más me he detenido. No quería yo que se acabara ya en un plan de seguir editando hasta el último minuto. Y entonces encontré algunos correos electrónicos que me mandé con Ceci Silva, y si quieren, en un momento les puedo compartir el tipo de comentarios que hace un editor y cómo yo trabajé parte del texto, si quieren que Rodolfo, particularizemos. Sí, sí, es que quiero pasar al tema que tiene que ver con la edición de la curatoría, pero sí. antes quería preguntarte por esta como necesidad que late en tu blog, en tu escritura, digamos, como autor, que tiene que ver con esto de como la reivindicación del otro, ¿cierto? O Ujú. sea, como mostrar la historia B de los personajes que no aparecieron, ¿verdad? Pero por otro lado, otras cosas como realmente que pueden provocar algunos, que tiene que ver con, no con la familia imaginada maravillosa, sino que la familia como amenaza, Ujú. ¿verdad? O con el tema de la maternidad orfandad, que tiene que ver no sé, el machismo, que tiene que ver con las dictaduras. Entonces, ¿cómo y por qué, de dónde sale esta cosa como por rescatar lo otro, ¿verdad? Tal vez lo no contado, lo silenciado. ¿Qué importancia tiene eso en tu oficio múltiple, digamos, digamos de escritor, de crítico, de mediador, de formador de lectores y de críticos? Pues sí, es que yo creo que el neoliberalismo y otras artes nos han hecho creer que hay otra manera de ser humano, pero en realidad yo creo que todos somos secundarios y secundarias ante los ojos de los otros y de las otras. Entonces, irse hacia la periferia para mí es un regresar al centro, como que de alguna forma lo periférico es un espacio que me parece más humano, más, esta palabra es problemática, pero la voy a usar igual, más natural a nuestra especie. Y creo que es algo de lo que cobré más conciencia cuando hice justo este trabajo de pensar quién era Huckleberry Finn como personaje adolescente. Y me di cuenta que era más cercano al lector justamente para mí y más humano en ese sentido también, porque él era capaz de pensar en un viaje propio, siempre en función de un otro, sin que eso sacrificara su propio viaje. No sé si me expliqué, pero es decir, el viaje con el otro, que era el viaje con Jim, el esclavo negro que él estaba tratando de ayudar, era también su propio viaje, con otras preguntas, pero iban en la misma balsa, y aunque parecía en algún punto que él lo estaba ayudando a Jim, Jim también lo estaba ayudando a él a escapar de su padre, a encontrar otro espacio, otro mundo. Y esa capacidad de un viaje propio siempre en compañía, creo que es algo que le resulta también muy familiar, o en todo caso es un lugar que disfrutan mucho los niños, las niñas y los jóvenes. A veces creo que este proceso de crecimiento y de individualización tan marcado en nuestras sociedades, que nos alejan constantemente de lo colectivo, alejan a los niños y a las niñas de un sitio en donde ellos disfrutan de emprender colectivamente historias, juegos, ¿no? Más allá del juego personal, está esa disposición a habitar esa otredad que dices tú. Entonces, a mí me gusta pensar esa otredad como algo constitutivo de todos nosotros y nosotras, y creo que si me he enfocado en eso, en ese otro, como dices, en la literatura infantil, tiene que ver con que históricamente y políticamente los niños, niñas y jóvenes siguen ocupando ese lugar, pero yo creo que es un lugar de mucha fuerza, de mucha posibilidad y de mucha resistencia, y que la escucha, que muchas veces es la que es lo primero de lo que sí tienen derecho los niños más allá de los adultos, porque es difícil que arrebatarle a un niño o una niña la escucha. La palabra sabemos que es la primera que se les arrebata, o que no están las condiciones para que participen, Ujú. pero la escucha, que
la tuvo desde el principio Pulgarcito cuando escuchó que sus padres los querían abandonar en el bosque, para esa escucha política, periférica, y no se necesita permiso, ¿no? Y creo que es un lugar de muchísima posibilidad. Y también creo que es por asumir que la dimensión política de la infancia, pues, ¿no? Que ese otro que a veces está ahí esperando una instrucción o escuchando, en realidad está cambiando constantemente su mundo. Yo en este momento estoy ejerciendo un poder típicamente adultocéntrico. Yo soy el que hablo sobre todo. Constanza me ayuda un poco a que no sea yo completamente el, el que tenga por ahora la exclusividad de la palabra, y ustedes están ocupando una posición típicamente, históricamente infantil de escucha, pero desde sus escuchas, cada uno en sus espacios, yo sé que hay muchísimos proyectos, porque los conozco a muchos de ustedes, y son escuchas activas que en el mejor de los casos, y yo me sentiría muy contento si es así, pueden derivar en algo más, ¿no? O sea, puede generar participación y creación, y ojalá que sea un encuentro inspirador, como dice el título, ¿no? Podrían inspirar. O sea, cada una de las 110 ventanitas que hay acá son mundos, ¿verdad? Y son mundos que importan y son mundos que nos convocan, o sea, que nos vinculan, ¿verdad? Exacto. Bien, quiero hablar de tantas cosas que como que te tengo como... Pero no, quería hablar del tema de la curatoría, ¿verdad? Ujú. De esta importancia, bueno, por un lado del editor, ¿verdad? Del antologador, del crítico, que finalmente es una labor de curatoría, es una labor que Ujú. implica seleccionar, que implica poner un sello, que implica conducir y reconducir. Entonces, un poco que nos cuentes, por ejemplo, hay muchas personas y a mí también me pasaba al principio, que no saben así como, ¿para qué sirve el editor? ¿Por qué no escribe nomás el libro, cierto? Y por otro Claro. lado, uno conoce a grandes autores que dicen, le debo todo a mi editor. Entonces uno dice, ¿qué le hizo? Le corrigió la ortografía. Entonces, eso, ¿cuál es la importancia para ti de un editor o de una curatoría tan maravillosa como la que haces acá en este libro Cajita de Fósforos, que es conmovedor? Muchas gracias. Pues es una práctica, y ya que los feminismos nos han puesto a hablar de eso, es una práctica de cuidados. O sea, la curatoría, la curaduría, la edición y la selección, para mí tiene que ver con un gesto de que te importa esa otra persona que está en algún sitio y que no da igual cualquier cosa, ¿no? Y luego, a veces se tiende a relativizar cuando se trata de infancias, que cualquier libro puede ser una buena ocasión para encontrarte con un niño o una niña. Y hay una parte que seguramente lo habrán experimentado así muchas de las personas que están escuchando. Hay una parte que es real, o sea, más allá del libro, muchas veces los niños y niñas quieren el espacio de encuentro, entonces el libro a veces es solamente un pretexto. Pero justo porque nos interesa especializarnos en esto, para mí la siguiente rayita es que el libro, claro que importa, y que suma a las prácticas de cuidado. Cuando yo estaba pensando en hacer una antología como Cajita de Fósforos, tenía que ver con una especie de reconciliación con la poesía, que todavía al día de hoy se escucha mucho y en muchos espacios, y gente también y con mucha experiencia siguen tirándole a la poesía, pues porque carga con muchos prejuicios. Y yo había estado leyendo mucha poesía para un panorama que presenté en un congreso, y francamente me había cansado un poco del mismo tipo de poesía rimada, que me encanta la rima, igual me gusta aclararlo cada que puedo porque creen que tengo algo contra la rima, y no, me fascina la rima, pero al seleccionar poemas no rimados estaba tratando de ampliar la posibilidad
de habitar la poesía desde un lugar distinto y de alguna forma es habitar la infancia desde otro lugar, ¿no? O sea, infancias fuera de la norma, fuera de la rima. Entonces, a veces la curaduría tiene que ver con un objetivo político concreto, ¿no? Entonces, a veces uno hace un itinerario o selecciona ciertos libros porque cree tiene una idea de infancia, tiene una idea de mundo para esa infancia, y no tiene que ser global, ni al contrario, en muchos casos sabemos que entre más particular, sin negar la universalidad de muchas cosas, reconocer la singularidad de un lector es algo muy valioso para un itinerario lector. Entonces, va por ahí como que un editor, y yendo a tu pregunta también sobre el editor, pues un editor en ese mismo sentido tiene una idea de libro y nos ayuda a los autores a que esa idea de libro, que en general puede ser compartida también por el escritor o la escritora o los ilustradores, los artistas, se materialice, ¿no? Las ideas, los planes, a veces parecen espejismos. Yo he hablado de esto alguna vez del espejismo, y el editor sería ese encargado de encontrar el oasis real, ¿no? O sea, de no quedarnos en el espejismo. En el caso de la edición, en lograr unir todas las partes para que el texto y la ilustración y el libro en conjunto comuniquen de la mejor manera posible lo que quieren comunicar, pero también se inscriban dentro de la idea de infancia que tiene esa persona en su cabeza, ¿no? Sin que sea ideologizante, ¿no? Ni adoctrinador, ni moralizante, que eso es la otra cosa que pasa mucho en la literatura infantil. Justamente por esta vocación de dirección de orquesta que tienen los editores, pues a veces la orquesta está dirigida hacia un sitio que tiene que cumplir con ciertos objetivos y que no siempre coinciden con una idea de infancia, por ejemplo, tal vez con la mía, ¿no? O con la de cualquiera de nosotros. Y una última nota sobre esto que me preguntas, algo que a mí me interesa mucho es como antologador, editor o seleccionador de textos en mi blog, es tratar de encontrar las continuidades y rupturas con una tradición. Y recordar una vez más, en tanto somos un colectivo de gente que está pensando esto hace mucho, un par de siglos como mínimo, encontrar cuáles son las ideas a las que les damos continuidad y que es bueno dar continuidad, y cuáles son en algunas ideas o fragmentos de la idea, y cuáles son las que es necesario romper o cambiar o reinventar. Y hay muchas ideas que ya han envejecido también sobre infancia, o sea, que no corresponden a la realidad. Y hay veces que yo selecciono un poema para Cajita de Fósforos que a lo mejor tiene 100 años, pero que puedo encontrar cómo continúa hablando la infancia. Y quizá descarté unos que sentía que ya no le hablaban o que le estaban hablando a un niño de otro siglo. Cuando selecciono libros en mi blog, intento también tener esta idea de a qué corriente, o sea, ideológica de alguna forma, le da continuidad tal o cual libro, ¿no? Pero perdón, ibas a decir. No, bueno, dos cosas. Primero, que a lo mejor sería bueno que nos contaras como del proceso mismo de la noche de la huida, a ver qué, por ejemplo, qué cosa del editor hizo que a lo mejor cambiara un poquito de dirección, pero también Sí. preguntarte antes, viste que te quiero preguntar tantas cosas, me va Dale, voy a tratar de empezar a responder más brevemente. no importa. No, quería preguntarte si este lado, yo le voy a llamar porque soy exagerada solamente, pero este lado subversivo tuyo, ¿te ha traído problemas alguna vez? O sea, no son realmente problemas, pero tú como pensador, como una persona con una poética, también con una ideología, obviamente, y con tus palabras vas instalando temas que pueden ser incómodos para muchos. ¿Tienes alguna experiencia como de incomodidad o no sé, como de alguien que haya recibido mal, digamos, este lado subversivo de Adolfo Córdoba? Pues sí, ha habido un par de momentos ahí incómodos, pero
Fíjate que creo que, o sea, soy cuidadoso en ser crítico y hablar de las cosas en las que creo, pero sin destruir, o sea, como que intento ser constructivo también. Hubo una nota que publiqué en mi blog el año pasado porque, o sea, en México ha habido una cultura recientemente de precarización de la literatura infantil y juvenil, que no es generalizada, pero que sí hubo un claro embate a, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y ha habido otros frentes que se han abierto y no deja de ser histórico en muchos sentidos el momento que estamos viviendo en México, pero bueno, una de las críticas que yo tengo con este gobierno es que no acepta la crítica, ¿no? Y yo publiqué una entrada donde iba contando cómo habíamos pasado de una feria con 500,000 de personas en un concierto masivo de 31 minutos que tuvimos acá, que ya ven que amamos 31 minutos en México, Ya somos lo así. aman más que acá. Creo que sí, no sé, pero Maravilloso. pasamos de eso, de esos números, o sea, y eso, claro, fue criticado porque un concierto masivo así en una feria de libro que tiene que ver, ya saben, ¿no? Siempre. Pasamos de eso a una feria raquítica, donde uno puede a lo mejor entender ciertas políticas que tengan que ver con redistribución de recursos, pero no eso. Entonces, bueno, con esa nota en particular donde yo comentaba críticamente esto, he tenido algunas expresiones así de espacios que se cierran para mí en México, de trabajo, aunque bueno, afortunadamente, como soy un cirquero de varias pistas, pues se me cierra una pista y sigo en la otra trabajando. Entonces, y hay mucha gente que conoce mi trabajo y que sabe que mi partido es la infancia, ¿no? O sea, y nadie más. Entonces, como quien se identifique con esto, pues entenderá que yo no quiero joder a nadie, que yo lo que hago es intentar, como aprendí como periodista, a veces mostrar las cosas que me parece que no van a favor de mi partido, o no completamente, pero Eh, sí. bueno, Constanza, sí, y que está que hay una Lucian. persona con la mano levantada y un par de preguntas ahí en el... Sí, eso iba a decir, que está Lucian esperando, que de Puerto Rico. No, te quería contar solamente, muy breve, que a Chile lo acaban de invitar como invitado de honor, digamos, a la Feria de Frankfurt, y Mm, el gobierno chileno rechazó la invitación. sí, Cosa que ha sido muy controvertida porque obviamente era una inversión enorme, pero sin también como entender todo lo que eso significa para un país, ¿verdad? Bueno, claro. estamos en las mismas. Quiero dejar Sí. a Lucián que te va a preguntar algo, te va a comentar algo, Lucián. Saludos, Adolfo. Un placer, de verdad, Hola. que poder escucharte y tener esta conversación. Jamás me lo imaginaba. En Puerto Rico, en la maestría de lectura, escritura y literatura infantil, leemos mucho en Linternas y Bosques como punto de referencia para muchas de las cosas que trabajamos en los cursos. Y tenía varias preguntas. La primera pregunta que tenía era cómo tú, que vienes del campo de las comunicaciones, particularmente del periodismo, donde tal vez la visión de la niñez no es una de tanto respeto, pudiste ir, ¿qué experiencias fueron las que te llevaron a ir desarrollando la visión de respeto y de importancia para tomar la decisión drástica de dedicarte a trabajar con literatura infantil? Gracias, Lucián. Qué gusto que se sientan en casa en Linternas y Bosques. Este, y mira, está muy vinculado en realidad tu pregunta con lo último que decía Constanza sobre esta decisión del gobierno, ¿no? En realidad, creo que sí, ¿no? ¿Cómo enfocarme en la infancia cuando normalmente está en la periferia? Y es que realmente, a veces desde los gobiernos y sí, los planes presupuestales, sigue habiendo una mirada, aunque en algunos casos, o casi siempre, bien intencionada,
bastante arcaica sobre la infancia, y en donde se limita el territorio de la infancia a la educación. Entonces, si ya hay libros de texto y ya hay una instancia que se encarga de eso, no hace falta más, que es una idea muy decimonónicos, es del siglo pasado, al principio del siglo pasado, en el surgimiento de la literatura infantil, fueron proyectos estatales o institucionales de instituciones como la Iglesia. Entonces, como la literatura infantil surgió asistida por el Estado, y con un objetivo formativo y de construcción de identidades nacionales, no se mira muchas veces desde el punto de vista artístico, estético y todas las otras experiencias culturales en las que creemos, sino se le acota a esta sección formativa. Pero bueno, regresando más bien yendo, porque todavía ni llegaba, yendo a tu pregunta, tuvo que ver con la experiencia de intercambio y de conversación directa con niños, niñas y jóvenes. O sea que es verdad, Lucian, que por más que a mí tuve una buena infancia, entonces es un territorio que me gusta, el de la infancia, es una perspectiva y una mirada que disfruto y siempre estuvo ahí, sí pasaron cosas, como te estás preguntando tú, como este giro en mi carrera, y básicamente más allá de empezar a escribir las reseñas y las entrevistas, había un consejo editorial infantil en el diario en el que trabajaba, y una vez al mes nos encontrábamos con los lectores de este semanario, que salía todos los sábados, para ver qué les había parecido lo que habíamos publicado ahí y qué querían que publicáramos. Y de todas las secciones que yo escribía en el diario, nunca recibía yo en ese entonces retroalimentación como la de esos niños y niñas, que eran lectores que amaban el suplemento, que eran muy críticos y también muy gozosos en su vínculo con la lectura. Entonces, me gustó ese lugar y creo que es algo que he tratado de mantener a lo largo del tiempo, tanto como escritor como mediador e investigador, el contacto directo con niños, niñas y jóvenes, porque así fue que llegué. Fue por eso que viré el rumbo, hice este cambio que dices tú drástico, no solo por los libros en sí, sino por el espacio que los libros podían propiciar con niños y niñas, y un espacio crítico, porque ellos ahí eran escuchados y escuchadas con mucha seriedad. O sea, en los consejos editoriales se lo tomaba muy serio el periódico, y había una persona externa al grupo de trabajo nuestro y a los niños, a una persona del diario, que estaba ahí como observador, tomando nota de lo que los niños y niñas pedían, y si no cumplíamos con el 70% de lo que ellos pedían, nos llamaban la atención. O sea, esto era algo que había un sistema, o sea, alrededor de, o sea, estaba sistematizada la participación. Era una muy buena práctica que tenía el diario con ese consejo editorial. O sea, los niños sabían que les hacían caso. Y a mí me encantó. O sea, me encantó esa experiencia por cómo era yo testigo de las vidas de esos niños al interior de ese salón en donde nos reuníamos, que parecía que realmente ocurría en otro tiempo y con otra lógica, como en la literatura misma, ¿no? Ellos llegaban de una ciudad muy poco amigable para las infancias, como la Ciudad de México, con contextos diversos, y entraban ahí y era un espacio de participación y de fiesta. Hacíamos convivios, celebrábamos los cumpleaños, leíamos notas, hacíamos. Entonces, eso fue, creo, determinante para hacer el cambio. Quise quedarme en ese sitio y es lo que he intentado este tiempo. Adolfo, gracias, Luisian. Voy a leer una pregunta del chat que estaba hace rato y después voy a ir a Ulises. Selene dice, la palabra mediación lectora o las palabras mediación lectora son relativamente recientes en mi país. He presentado propuestas de actividades de mediación lectora y suelen confundir y creer que voy a presentar actividades de alfabetización. ¿Cómo explicar lo que es mediación lectora en sí y su principal diferencia con la alfabetización? Selene, ¿de qué país eres tú?
O Andrea, si me ayuda. Ahorita Ecuador, igual, Ecuador. de Ecuador. Saludos, Selene. Hoy estoy muy emocionado, no puedo dejar pasar eso porque mi próximo libro lo va a ilustrar una ilustradora ecuatoriana que se llama María José Mesías, que firma como Pepa Ilustradora. Entonces, bueno, saludos a Ecuador. Bueno, pues mira, seguimos todos muy encadenados con nuestra reflexión porque lo que tú dices sigue ampliando esta idea en la que estamos navegando sobre la literatura infantil según unos y la mediación lectora y la formación de lectores. Históricamente hablando, se le ha asociado a la alfabetización porque era un trabajo de las secretarías de educación pública, la publicación de literatura infantil, por lo menos en México, surge asistida, como decía yo, así por el Estado, y el Estado también es el que se encarga de enseñar a leer y escribir. Entonces, cuando alguien confunde lo que nosotros hacemos con la alfabetización, ya sabemos que es una persona que tiene pues un par de siglos a cuestas ideológicamente hablando, que quizá está conectado con una idea arcaica muchas veces sobre la literatura infantil. Y lo digo sin malicia, o sea, como que no todos estamos en este canal y en este diplomado, pero me interesa pensar de dónde viene en muchos casos, ¿no? Y creo que por eso en lo que tú comentas se le relaciona con la alfabetización. Yo te diría que, para empezar, uses las palabras con las que tú te sientas cómoda para lograr tu objetivo, que es a lo mejor esto de abrir actividades de mediación lectora. Si tú ves que tu interlocutor, la mediación, te va a traer problemas porque la vincula con la alfabetización, piensa en un nombre que te funcione. Podríamos quedarnos un rato hablando como de las diferentes formas de llamar a esto que hacemos. La mediación lectora se quedó ahí como en el consenso, como una palabra que nos sentemos más cómodos y cómodas para no hablar de promoción como si fuera algo que uno va a promover en plan unidireccional, o incluso el fomento. La mediación pone la misma palabra, nos pone ahí en medio, ¿no? Y que eso es lo bonito de la palabra. Estás entre el libro, la lectura y el lector o la lectora. Y como decía María Elena Walsh, que me encanta retomar su idea, que ella decía que escribía entre chicos y chicas, no para chicos y chicas. Creo que es una manera también de pensar la mediación de lectura que puede ser revolucionaria si incorporamos eso que decía María Elena Walsh a nuestras prácticas de mediación. Mediar entre, es decir, entre otras personas que van a co-crear ese espacio de mediación. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con la alfabetización en principio, de manera así como lo estoy planteando, ¿no? Porque la alfabetización, pues, es un proceso de aprendizaje de la lectoescritura que tampoco es que sea harina completamente de otro costal. A mí me gusta también a veces recordar que, pues, no se puede disfrutar de algo que no se conoce, y hay veces que uno se encuentra con que una dificultad para abrir espacios de mediación de lectura que disfruten los lectores y lectoras es que no saben leer. Entonces, aunque son asuntos distintos, hay veces que el espacio de mediación de lectura está en contacto con alfabetizadores o maestros y colaboran, ¿no? No, tampoco es que sean opuestos. O sea, muchas veces estos programas de alfabetización son aliados porque nosotros necesitamos que los niños y niñas lleguen, en muchos casos, dependiendo la edad, obviamente, ¿no? Pero en muchos casos ya queremos que sepan leer, porque si no, no podemos hacer un trabajo de mediación. Hay que hacer un trabajo de alfabetización. Y leer, bueno, en el sentido más ortodoxo de leer palabras, ¿no? Porque sabemos que si lo pensamos así de una manera más amplia, pues uno puede leer el mundo y las imágenes y tal. Pero bueno, pues Decodificar. eso. Decodificar. Decodificar, exacto. En ese sentido de decodificar. Pero pues más o menos por ahí, Selene. No sé si en algo te haya ayudado una cosa de las que dije como para intentar mejorar el argumento, pero a lo mejor los colegas te pueden dar también en el chat otras ideas o... No, Sí. muchísimas gracias, Adolfo. Tenía esta inquietud y no, sí la resolviste. Y bueno, si pueden dar más ideas también en el chat.
Y oye, Muchas Selene, gracias. y sobre todo no estás sola, o sea, no estás sola, seguramente muchos aquí les pasó algo parecido, están batallando con eso. Mucho de lo que hace el mediador es mediar con los adultos que dan esos espacios. A veces hay que mediar con incluso directivos o editores que quieren empezar a hacer literatura infantil y que no saben realmente de literatura infantil, entonces hay que también, es decir, nuestro trabajo no solo es con niños y niñas, sino con muchas veces con los adultos que gestionan esos espacios y que son parte de esas comunidades lectoras, ¿no? Así- A propósito de lo que Gracias. dice Selene, y de lo que dices tú, a mí me gusta mucho decir, bueno, esto de decodificar, que obviamente es importante y obviamente ayuda, pero bueno, si está lo otro, a veces se da por añadidura, si está el Ujú. gusto, el placer. Decir, bueno, y las personas ciegas leen y no decodifican necesariamente, no todas saben braille. Y Claro. escuchan, por ejemplo, y Sócrates no sabía leer ni escribir, y sin embargo no le impidió, o sea, en el fondo leer ha tenido muchos soportes y muchas formas y claro, es verdad que es importante en nuestro mundo actual poder en el fondo manejar el alfabeto, las combinaciones, la gramática y etcétera, y poder leer y escribir en el sentido de codificar, pero a veces le ponemos como demasiado empeño a ese lado, ¿no? Sí, totalmente, sí, sobre todo muchas veces los que manejan los dineros, porque es algo que pueden contabilizar, ¿no? O sea, cuántas personas ya saben leer y escribir, es algo que suena ya muy antiguo, esos objetivos de alfabetización del siglo pasado, pero bueno, todavía son objetivos muy reales en muchos lugares en Latinoamérica. Entonces, esas son las cifras con las que quieren atender muchos gobiernos y yo creo que tienen que hacerlo, ¿no? Pero no te tienen que poner a ti a hacer ese trabajo si tú lo que quieres hacer es mediación de lectura. Y como dijo Constanza, los espacios de mediación de lectura pueden ser espacios donde la oralidad sea el centro, por ejemplo, y los libros que leamos sean las personas, ¿no? Como con todo este movimiento y tendencia de las bibliotecas humanas, donde las personas, muchas veces personas mayores, van y cuentan sus historias, y a veces son personas que no saben leer y escribir, y eso, por supuesto, no los excluye de nuestros espacios de mediación. Ahora sí, Ulises, que está esperando hace mucho rato, y después está César. Estamos abusando de tu buena voluntad. No, por favor, adelante. Muchas Eh, gracias por la oportunidad de la pregunta. Y Adolfo, te mando un afectuoso saludo a la distancia. De verdad, siempre es interesante escuchar de manera lúdica tu charla, tu información sobre literatura infantil y juvenil. Y precisamente en esa misma línea de formación, hace rato que nos contaste sobre tu carrera, tu vocación, la manera en la que llegas a escribir esta columna. Como un gran experto en literatura infantil y juvenil, sé que a lo mejor es un poco complicado ofrecer un consejo, pero quizá una reflexión. ¿Qué reflexión podrías darle a alguien que quiere escribir literatura infantil y juvenil? En este caso, bueno, ya se tocaron algunos temas como no moralizar, ser un poco perspicaz en la mirada infantil, pero ¿qué sería tú lo que tú has descubierto en tu trayectoria que podrías compartirnos? Ulises, qué gusto saludarte, claro que sí. Bueno, yo creo y un poco es lo que creo que es lo que he intentado reflejar, así que trataré de darle continuidad a eso. Pues la escucha muy abierta y el contacto directo con eso que queremos recrear. O sea, es decir, pues la gran paradoja de la literatura infantil es que está hecha por adultos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ejercicio creativo y artístico muy grande. Y yo creo que no hay memoria que alcance, por más que uno quiera y pueda recordar su infancia, a veces necesita pues refrescarse un poquito y sobre todo si queremos, por ejemplo, escribir historias realistas que hablen de contextos de los niños y niñas actualmente, es ese contacto con las infancias es importante, escucharles, abrir espacios de intercambio con ellos. Yo en varios procesos de mis libros, los niños y niñas han estado a veces antes, durante y después, a veces solo en algunos de estos tres momentos.
y a lo mejor una forma más accesible cuando uno tiene un grupo de niños y niñas con los que trabaje constantemente en una escuela, por ejemplo, tal vez sea más fácil llegar ya con un libro, por ejemplo, un libro que tú escribiste, un manuscrito, o una primera versión, o un libro ya publicado, pero para ver el siguiente, y crear poco a poco un espacio de confianza, porque o sea, los niños y niñas saben lo que los adultos queremos escuchar y muchas veces nos dicen lo que ellos creen que nosotros queremos escuchar con respecto a nuestros textos. Lo que quiero decir con esto es que las infancias no son el terreno de la libertad, la espontaneidad y la crítica, como muchas veces se les pone en ese lugar común, ¿no? Que un niño, todos los niños son críticos y están en contacto con su yo y con la espontaneidad. Yo creo que muchos niños están ya muy aleccionados en ciertos valores y ciertas ideas adultocéntricas y hay que generar un espacio de confianza donde vaya saliendo poco a poco la verdadera, entre comillas, la verdadera, pero bueno, de alguna forma una opinión quizá más personal y no la opinión de los padres. Digo esto porque no quiero dar ningún tipo de fórmula, o sea, no quiero que parezca que digo, créate un focus group, un grupo de foco con un grupo de niños, léeles tu cuento y a ver qué te dicen. O sea, esto podría ser un buen primer paso, pero tiene que construirse igual que el texto mismo. Y cuando no hay esta posibilidad, pues un buen informante o interlocutor puede ser un hijo, hija, sobrino, hijo de amigos, o sea, gente que sea familiar y cercana para ya tener lista esta parte de la confianza que yo les digo, ¿no? Donde el niño o la niña se sienta con libertad de dar su opinión. Esa podría ser una idea, Ulises, y la otra es que cada libro y cada proyecto es distinto. Hay libros donde he tenido muy claro que quiero hablarle a niños y niñas, entonces tengo una idea de niño y de niña particular y entonces voy en la búsqueda también de esos niños y niñas para entrevistarlos, para observarlos, para convivir con ellos, para preguntarles. Pero otras veces no tengo una idea de infancia en particular y trato de navegar por otra corriente histórica que es la de la literatura que le gusta y le interesa a los niños y niñas y que no fue creada con esa intención. Y El Dragón Blanco podría ser un poco ese caso, porque aunque obviamente estoy bebiendo del canon infantil, no estaba yo pensando específicamente en un lector infantil de cierta edad, por ejemplo. Estaba yo disfrutando escribir por lo que me suponía como escritor la experiencia del lenguaje. Entonces, otro posible consejo sería olvídate en algunos proyectos, olvídate de la infancia un rato y abraza la creación artística con todas tus preguntas y necesidad de exploración. Eso puede derivar en una obra que interese a los niños y niñas y puede que no, porque no todo obviamente les interesa. Y si sí les interesa, vas a tener algo a favor, que es justamente una mirada desprejuiciada sobre la infancia y sobre lo que es considerado apto para niños y niñas. Adolfo, César quiere preguntarte algo. Yo quería meter una base entre medio. ¿Te suenan las frases que no van del cúnico, sin querer queriendo, no contaban con mi astucia? Sí, claro. No, te quería preguntar a propósito de ese, Del digamos, Chavo. de ese programa, ¿cierto? El Chavo del Ocho, bueno, el Chapulín Colorado, pero también de Cantinflas, ¿de acuerdo? Ángel de mi guarda que vuelas todo el día, que que le contaba al niño que estaba cuidando. No, a propósito de eso, porque en el fondo todo eso supone una libertad en el uso del lenguaje, ¿verdad? Me llama la atención y siempre me gusta que dices, bueno, yo trabajo o que yo digo con niños, niñas y niñes. Claro, niñez es denostado por mucha gente y claro, ¿cómo te vinculas tú con el lenguaje? ¿Qué libertad hay ahí en tus textos para el uso del lenguaje? ¿Cómo a lo mejor todo esto, no sé, es más común en tu entorno de lo que pudiera parecer? Increíble que hayas traído a cuenta Cantinflas, Chavo del Ocho para llegar al lenguaje, porque Es que son además ídolos. eran cómicos que se divertían mucho con el lenguaje, exactamente, y lo mantenían vivo, ¿no?
inventando palabras, exacto, y haciendo que la lengua sea un espacio además accesible, ¿no? Y humorístico, que nos viene muy bien. Fíjate, y recordando tu pregunta sobre cómo me ha ido con algunas posturas y así, pues como varias veces ya he hablado de niñez o he usado la X en mis entradas, ahí sí ha habido lectores un poco más feroces que comentan que eso no se puede leer o que se molestan, como dices tú, ¿no? Y yo, una vez más, la respuesta a mí me la dio una niña en la Biblioteca Vasconcelos. O sea, yo intento incorporar eso a mis prácticas de mediación y de escritura mm, eh, y por lo menos preguntarme. Pero la clave me la dio una niña hace muchos años ya en un grupo de lectura, un círculo de lectura que tenía yo con niños en la Biblioteca Vasconcelos. Yo estaba hablando de niños, justo, de que un niño no sé qué, un niño no sé cuánto, y de pronto una niña pequeñita, como unos 6 años, levantó la mano y me preguntó si las niñas también. Y lo hacía sin malicia y sin agenda, sin doble intención, no me quería poner una prueba de nada, o sea, y que yo creo que es importante igual poner esas pruebas, ¿eh? Pero ella no lo hacía así, ella genuinamente me di cuenta que creía que yo estaba hablando solo de varones. Y eso ya tiene bastante tiempo y para mí fue claro que más allá de que la reivindicación del el lenguaje inclusivo es importante porque el lenguaje es materializante, lo insisten en ello las pensadoras feministas, más allá de que sí, el lenguaje crea mundos, es algo que las nuevas generaciones de niños y niñas, aunque hay adultos a los que les moleste usar niñes o niñas, ya es parte también de la vida diaria de muchas de estas personas. Y sí, en ese sentido a mí me parece que hay que estar muy atentos a esa comunidad. Si en nuestra comunidad lectora los niños, niñas jóvenes y niñas se expresan así, como por qué no incorporarlo también nosotros. Si no se expresan así, pero también es una postura que nosotros queremos dejar desde un principio, yo en general siempre he notado muy buena recepción de los lectores y lectoras y lectores de esto. Y, Lectoros. y lectoros, exacto. Y y en mi última, en el libro que va a salir este año, que es una revisión de mi primera novela, porque, o sea, a mí los editores me piden una novela y yo les digo, es que solo he escrito una, entonces si quieres, pues la misma que ya escribí, ahora otra, ¿no? Por cómo me tardo, si desde 2015 estaba yo en la Noche de la Oída, qué esperanzas de entregarles una novela a cada editor. Entonces, el Fondo de Cultura va a publicar la que fue mi primera novela, que escribí en 2000, empecé a escribir en 2011, cuando estaba todavía en el diario, la releí y aquello, había muchas cosas que ya no me hacían sentido. Yo quería actualizar también mi propia idea de infancia y replanteé muchos momentos y traté de, a través de uno de los personajes, incorporar el uso de la X o de la E, fonéticamente hablando. Entonces, una de las niñas habla de pronto en lenguaje inclusivo, pero no está, no quería que fuera una novela en donde eso fuera un tema, ¿no? Que eso es en lo que tenemos que ser cuidadosos los escritores y las escritoras, en no tematizar lo que políticamente estamos discutiendo en el mundo de afuera, porque si no hacemos lo mismo que ya ha hecho mucha literatura infantil, que es adoctrinar para la doctrina que sea. Y a veces lo que pasa es que la doctrina o el tema somete a la historia y a la experiencia artística. Entonces, la única manera que encontré yo de que esto no pasara es que sustancialmente no cambia nada, lo incorporé de una manera normalizada a la construcción de uno de los personajes. Y yo no he estado obsesionado por que fuera una novela que usara el lenguaje inclusivo en ese sentido, sino que fuera una novela que reflejara los tiempos donde muchas de las niñas que yo creo que van a leer la novela son niñas que han crecido en contextos como nuestros países feministas, donde necesitamos un ajuste en muchas de las historias que se cuentan, ¿no?
Esto es un tema polémico y que da para otras 2 horas, pero Para otras bueno, 2 horas. Pero ahí es lo dejo bueno, en otra oportunidad. en otra César, oportunidad. ¿qué te he hecho esperar tanto? Muy bien, muchas gracias. Adolfo, nada, un gusto escucharte. Yo no conocía, nunca te había escuchado hablar, de exponer tus ideas y fascinante. Tengo el escritorio lleno de post-it con muchas de las cosas que has dicho. En mi labor de mediador, digamos, o en mi formación más bien como mediador, me he topado con tus libros y nada, no solo me han conmovido mucho, sino que también me han ayudado a ejercer nuevas prácticas, ¿no? A abrir otras posibilidades. Así que, bueno, partir por Mm, eso. Pero bueno, me alegra mucho. te quería comentar que yo soy profesor de filosofía, estudié para profesor de filosofía de enseñanza media, pero estando en la carrera me involucré harto con el tema de filosofía de infancias. Mm, Entonces, que no se reduce, digamos, a la práctica de la filosofía para niños, que alguien podría pensar, sino que también es toda la reflexión en relación a la infancia como una categoría política, en fin, una reflexión filosófica también sobre eso. ujú, Pero desde luego también es una práctica. Y claro, me fui formando un poco en esto y luego, por circunstancias, pasa que trabajo en una biblioteca escolar y me empiezo a enterar de la literatura infantil y a formarme como mediador. Pero yo ya ujú, tenía esto otro también, estas ideas de filosofía de infancia o también estas prácticas de filosofía para niños. Y sigo teniendo como dudas del cómo estas prácticas se pueden vincular. Y si pudiera decir algo breve sobre las prácticas de filosofía con niños, que como tú decías delante, no es lo mismo, ¿cierto?, el entre que el para. Acá ujú, también hubo en algún momento de esta discusión, hubo la diferenciación entre filosofía para niños y filosofía con niños, ¿cierto? Es en el mm. mismo sentido. Entonces, hasta donde tú alcanzas a entender o alcanzas a verlo, o en general con el tema de la filosofía, ¿cómo ves la vinculación con la mediación lectora? Muchas gracias, César, y gracias por tus palabras. Me alegra que algunos de mis libros te puedan acompañar. Y en estas preguntas, me encantó que aclaraste breve, ¿no? Lo más breve posible, consciente del tiempo y de lesotres. Pues Infinitos, que es un libro que salió por ahí, y aprovecho para también saludar al hijo de Sandra Ulloa, que nos está preguntando por Infinitos, y que me pregunta en qué me inspiré. Puedo conectarlo con tu pregunta, César, porque Infinitos es un libro de poesía en donde eh, la pregunta es el eje y la pregunta filosófica. Entonces, una manera breve de responder a tu pregunta sería leyendo poesía, ¿no? Es una forma de hacer, que seguramente ya es algo que haces o has visto, pero creo que la poesía es ese género literario al que le encantan las preguntas, la propia duda que expresas tú puede encontrar un eco muy fértil en la lectura de poesía que genera, casi podría decir, no de manera automática, y no toda la poesía, porque eso es importante no generalizar, pero la poesía genera preguntas o suele generar preguntas que pueden abrir espacios de reflexión filosófica. Y yo me inspiré, para ser Infinitos, yo me inspiré en las preguntas que se hacen los niños y niñas y también en ese mundo que es muy cercano a mi entender con la filosofía, ese territorio de la infancia y de la primera infancia en particular, en donde uno se mueve en arenas movedizas, es decir, todo está en construcción, está cambiando, todo es posible. Lo que nos ha enseñado la filosofía justamente es a debatir las viejas preguntas con nuevas preguntas, por ejemplo. Y es un lugar común decir que los niños y niñas son filósofos y filósofas, y yo creo que pueden serlo aún más. Esto es algo en lo que tú tendrás mucha más experiencia. Pueden serlo aún más, o uno puede nutrir eso en contextos de mediación donde haya esta intención como la tuya, y libros que dejen espacio, y si no es poesía, libros con espacios para pensar, como que no esté todo con densidad, ¿no? Con capas que uno pueda ir retirando. Entonces, en definitiva, también parte de la respuesta sería, pues tienes que seguir haciendo esto que ya haces, que es afinar bien tu selección
de títulos que sean detonadores de pensamiento y de preguntas, y no, como dice Cecilia Bayur habla de cánones que abran mundos o cánones que cierren mundos. Y vamos en general por los libros que abren mundos, ¿no? Esto es algo, sí, que creo que también puedo decir con respecto a la Te iba a decir, filosofía. Heidegger dice que el poeta es el pastor de las almas, o sea, vinculando, digamos, filosofía con poesía. Y claro, hay poetas que, y claro, y poetas infantiles que, o sea, dedicados, digamos, a la infancia, que abren montones de preguntas y que son maravillosos. Qué lindo lo que haces, César. Encuentro muy bonito vincular las dos cosas. Claro. Mostrarnos o buscar algún espacio para mostrar lo que haces. Encuentro muy interesante. Y seguramente conocerás el trabajo de Wouter Ponder, quizá de filosofía visual. Si no lo conoces, lo escribo por aquí en el chat, te lo recomiendo mucho, Wouter Ponder. Y algo que me encantó de este diplomado es que tenga la palabra creatividad ahí en el título, porque pues los espacios de filosofía son espacios que tú lo sabes mejor, de mucha creatividad, ¿no? O sea, que pueden ser espacios de escritura, de creación, de exploración. Ahí puse ya Wouter Ponder. Ya, buenísimo. Carolina, ya lo último, perdón, porfa, perdón. Gracias por la No, espera. está tan entretenido, estamos muy entretenidos. Sí, Carolina. no, gracias por esta sesión, esta conversación tan linda. Yo solo tenía ganas de que hablaras un poco más acerca del en la relación con él o la editora. O sea, me Sí. pareció súper seductora esa como La promesa. aproximación, como si es que pensamos en el impulso como de la corrección excesiva que están pidiendo el mundo editorial versus la insurrección de Dahl y lo que pasó, y esta subversión que hacía referencia recién Constanza en tu trabajo. Entonces, ¿cómo conservar esa disrupción en el diálogo con las editoras y los editores? Eso me parecería como seductor. Gracias, Carolina. Ay, qué interesantes preguntas. Me hacen pensar mucho sobre mi propia práctica. Y es verdad que yo les había prometido que les iba a enseñar una conversación con la editora. Igual ahora, como manera de cierre, igual les puedo mostrar como el ejemplo. Pero me encanta cómo lo dices, además, Carolina, como cómo mantener esa disrupción, cómo plantear relaciones insurrectas con el editor y con el medio. Yo creo que, bueno, en mi caso, me gusta trabajar con editores, editoras que se involucren mucho en los procesos. Esto no siempre pasa porque no siempre hay editores al frente de editoriales, y lo digo como que puedan hacer el trabajo de edición. Muchas veces hacen el trabajo de coordinación editorial y no tienen tiempo para meterse en la edición. En ese sentido, yo tengo una editora de cabecera, así le llamo. Bueno, en realidad tengo dos. Mi primera editora es mi compañera, mi esposa Mariela. Ella lee todo lo que yo escribo y ella tiene como los filtros del mundo que no está en el mundo de la literatura infantil. Entonces, eso a mí me gusta como poder, para mantener un poco esta insurrección que tú planteas, creo que es bueno a veces dar de leer a personas que no necesariamente tengan una experiencia en el mundo de la infancia. Tanto como darle a otras que sí, ¿no? Yo todo el tiempo estoy haciendo así, abogado del diablo de mí mismo. O sea, como tener las dos experiencias. A mí eso me sirve mucho, las lecturas que hace primero Mariela, porque ella lee como una lectora sensible a la literatura y ya. Y entonces me hace muchas preguntas y me cuestiona y eso para mí es mantenerme en este lado de subversión sobre los textos, porque muchas veces yo mismo estoy ya tan metido en el mundo de la literatura infantil que a veces también a lo mejor se me pasa lo complaciente en algo, o estoy ya pensando más en un lector particular o en lo que me pidió un editor. Entonces a veces uno también se deja llevar por las exigencias de algunos planes editoriales, ¿no? En general yo trato de no entrarle a proyectos que
que piden esa especificidad o que tienen una vocación más formativa, pero bueno, a veces pasa. Y luego tengo una amiga editora que sí es especialista en literatura infantil y juvenil, con la que ella es mi amiga y lee las cosas más allá del editor oficial. Obviamente mi editora de cabecera, siempre que yo trabajé más con un coordinador editorial, pues resulta importante su trabajo, especialmente porque a lo mejor es la única lectura que voy a tener. Y yo mantengo ese espacio dándole total libertad de opinión. Es decir, soy un autor que es cero purista sobre lo que creo. O sea, yo no me ofendo nunca, nunca me peleo de que cómo me vas a quitar ese adjetivo que estuve 3 días pensando, o mi final que es perfecto. Estoy muy abierto a todo y entonces yo creo un clima trato de crear un clima de confianza y a veces a esta editora que quiero mucho y qué bueno que no dije su nombre porque ahora voy a decir otra cosa, a veces se le pasa la mano y ya me ha pasado que había un cuento que escribí hace años que de plano me lo destruyó así como ya luego me contó que estaba de mal humor ese día y hasta me pidió una disculpa, pero quiero decir, al grado que abandoné ese libro. Es decir, este es un caso extremo, pero quiero decir, que haya la confianza para que el editor o la editora haga su trabajo, que es leer críticamente, entre líneas, todo eso que a ti se te escapa y que puede ser tan particular como el nombre de una especie, de un animal que no existe en la región que estás diciendo, como todos los cabos sueltos que pueda tener un personaje. Entonces, yo ofrezco a cambio, soy muy aplicado, entonces yo les ofrezco a cambio investigación y respuestas. Ellas me hacen preguntas, yo trato de responder a eso que me dicen, o sea, no las descarto, para que siga habiendo... Argumentar en todo caso y para que siga habiendo libertad, o sea, para que la insurrección requiere de libertad y a veces es una libertad que se gana justamente con la insurrección, pero entonces trato que mis procesos sean así. Les voy a compartir brevemente ese fragmento. Adolfo, Sí, o ya no da tiempo. Mientras lo buscas, yo solo quiero leer un par de párrafos que tú tienes aquí en esta antología que haces Cajita de Fósforos, en que hablas sobre la poesía, que me pareció tan linda, me parece tan linda. Dice: si has acercado alguna vez un caracol a tu oreja, sabrás que hay asombros que no se ven, pero se escuchan. Escuchar para creer que hay un mar contenido allí dentro, o un trueno cayendo entre los cerros, o un aullido apuntando a la luna. Luego, quizás veas en tu mente las olas ir y venir, la tormenta desatarse, una jauría de lobos en cacería. Pero han sonado primero. El sonido te ha hecho abrir los ojos. La poesía es así. Suena, palpita, tamborea, ama ser leída en voz alta, entra por el oído y sale por la mirada. Empezó a sonar de boca en boca y a mover los cuerpos de quienes la pronunciaban hace miles de años. Y desde entonces ha cambiado y acompañado el paso de la humanidad. Bueno, lo dejo hasta ahí, digamos, pero no quería dejar de leerlo porque, bueno, una forma tan linda de escribir la poesía. Muchas gracias, Constanza. Inspirador. Pues ya sería un lindo cierre, ya así como para no arruinar tu lectura tan bonita, yo con mis cosas, pero y por ahí vi que alguien recomendó El Gran Deleuze a César y me acordé que tengo una reseña en mi blog del Gran Deleuze, también es un libro de filosofía. Bueno, oigan, les comparto rapidísimo solo para puntualizar y Lo bueno es que tú estás igual de, como nosotros decimos, igual de embalado que nosotros. Entonces, bueno. Sí, a mí ya mi única preocupación es que la biblioteca en la que estoy cierra a las 7, entonces ya en cualquier momento algo va a pasar, ya veremos qué. Mira, esto es un fragmento de un correo electrónico que mandó María Cecilia Silva Díaz ya cuando La Noche de la Huida estaba bastante avanzada en su edición, corrección e ilustración. Es decir, el libro ya estaba formado y prácticamente terminado toda la ilustración. Había cosas todavía del diseño y de la tipografía.
Y de pronto, cuando yo creía que ya habíamos editado suficiente y conversado suficiente, ella me hace esta observación. Bueno, me dice, verás que hemos introducido los últimos cambios de tu documento y también hemos añadido algunas pequeñas variaciones para tu aprobación. En el documento de Word he señalado las principales. Y pone un ejemplo. Quité el adjetivo para los ojos atentos. Yo decía que la niña tenía ojos atentos, digamos, que no eran redondos en la imagen, pero que tampoco veo atentos porque están en movimiento constante. Y el ritmo me pidió quitar el adverbio. Entonces, ella me está justificando por qué le quitó atentos y redondos, o sea, adjetivos que yo había puesto. Y en la versión final quedó como ella me sugiere, sin adjetivos. Dice, abre los ojos grandes y ya. Bueno, sí hay un adjetivo, pero no el adverbio. Y luego, esto es muy interesante. Hay otro cambio que quería pedirte que pensaras. El ruido de los venados no puede ser un griterío. Los venados son silentes, solo berrean durante el celo. Esta es una escena sin voces. Escucho una estampida, un estrépito, una cabalgata, un fragor, retumbar en el suelo. O sea, ella me va poniendo ejemplos, ¿no? He investigado y los venados son una familia. En España, venado de cola blanca y ciervos rojos son especies diferentes de esa familia. Solo los ciervos berrean. En América no hay ciervos rojos, solo venados. En ese sentido, es en este sentido que lo usamos. Dudo si habría que explicarlo en una nota editorial, ¿no? Entonces, ella me está señalando algo que ya había pasado muchas lecturas, diciendo que el libro ya estaba para irse casi a imprenta, y yo decía que la niña, y si quieren les comparto solamente ese momento del cuento para que vean cómo quedó, la niña decía, está en el bosque huyendo de algo que no sabe bien qué es, se transforma en muchas cosas, la persigue, y la niña escucha un griterío, y yo lo usé como un recurso sonoro, poético, para hablar de algo que se aproxima, un griterío, como una bulla de animales que son estos venados. Y ya en un momento muy avanzado, ella me dice, pues es que no gritan, amigo, ¿no? Así como, ¿cómo te explico? Y yo pues dije, pues sí, ¿de dónde saqué ese griterío? O sea, funcionaba en el ritmo, era una palabra que no nos había hecho ruido antes, pero que efectivamente era imprecisa. Entonces, perdón, está antes, ¿no? Aquí, fíjese, aquí decía, corre otra vez. Y yo aquí decía directamente, escucha un griterío. Y entonces la forma en la que lo solucionamos fue, detrás de la lluvia y el granizo, oye un trote, lo siente crecer en el suelo, una jauría viene hacia ella. O sea, quité el griterío más bien, o sea, ya no hay griterío, hay una reverberación. Pero bueno, esto como para poner un editor, y afortunadamente puedo trabajar con varios así, se involucra de esa forma. O sea, como en este fragmentito que les puse de María Cecilia Silva, que es en lo práctico, como en cómo adjetivas, cómo acompañas, también la precisión de un verbo y cosas luego ya más generales sobre el personaje. Pero aquí hay algo muy específico que puede hacer un editor para que el relato cuente lo que quiere contar de la mejor manera posible. Y acá estaba lo de los ojos, ¿no? Gira la cabeza, petirrojo asustado, abre los ojos grandes, ¿no? Aquí originalmente yo creo que yo decía, abre los ojos atentos, redondos, ya no me acuerdo bien cómo era la combinación, pero bueno, así quedó. Listo. Bueno, había una pregunta de Jacqueline, si quieren esa o sea, porque veo que tiene la mano levantada, Constanza, ¿o cómo ves? Está silenciada, está silenciada. Perdón, es que veo que se nos va a cortar el tiempo, entonces como, perdón, pero no vamos a alcanzar. Mira, a ver. No se Bueno, cortó. Es que decía tiempo restante y tenía susto que se cortara. A ver, sí, si tú quieres la última pregunta, no hay ningún problema. Adelante, Jacqueline. Bueno, si se corta, muchísimas gracias a todos, todas, por su participación, escucha. Esto ya va a ser como lo que viene después de los créditos. Quien se tenga que ir, si Zoom ya no nos quiere ir. El colofón, exacto. Gracias por sus comentarios en el chat. A ver si se puede guardar el chat, si me hacen favor de guardarlo para luego leerlo bien. Y pues por ahí, sí, seguramente seguiremos encontrándonos. Muchas gracias. Y gracias a Fundación Entre Líneas y a todas ustedes. Ahora sí, Jacqueline, ya, lo que viene después de los créditos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este último minuto para mí. En realidad, lo único que te quería comentar que soy de una provincia pequeña de la Argentina, de San Juan, que es muy caudillista en lo político.
y la verdad que tenía un proyecto de mediación lectora, pero me pasaba parecido a lo de la otra chica que lo relacionaban con la alfabetización. Y hoy he aprendido mucho, gracias por eso, a las organizadoras, gracias también, y tu blog me ha permitido trabajar mucho porque yo, bueno, dicto talleres literarios para dar la parte de literatura infantil. Así que era solamente agradecer por todo lo que hoy me has enseñado y porque, bueno, tu blog me abre, no sé, el mundo. Así que muchísimas gracias. Jacqueline, muchísimas gracias. Qué manera tan amorosa de cerrar este encuentro que ha sido para mí precioso también. Como dice Constanza, yo aquí sigo igual de picado que ustedes por escucharlas, porque como dijo igual Constanza, me imagino detrás de la pantalla en cada uno de sus hogares ese mundo inmenso como el que tú nos describes al interior de la Argentina, comprometido con las infancias, interesado en seguir profesionalizándose, en escuchar, en construir juntas, juntos, juntes. Entonces, ha sido un regalo para mí este encuentro, tener la oportunidad de colaborar con proyectos como el que tiene Entre Líneas y que sea también una especie de reencuentro con una colega querida del máster como es Constanza, y con muchas y muchos de ustedes que leí en el chat y que ya había visto y que he visto en otros espacios virtuales y en la vida. Espero que sigamos así, encontrándonos. Muchas gracias y muchas felicidades por su compromiso a cada una. Gracias, Jacqueline, porque hiciste un cierre perfecto. Y gracias, Adolfo, por tu generosidad, por tu sencillez, por bueno, no sé, esa forma tan cercana que nos sirve tanto para aprender. Así que muy buenas noches a todos y todas. Chao, Verónica, que veo ahí te estás despidiendo. Adiós a todos. Que estén muy bien. Buenas noches.